En 1586, 50 hombres se reunieron en secreto en Manila, gobernadores, obispos, capitanes militares y un sacerdote jesuita, con una idea que hoy suena completamente delirante: conquistar China, no una provincia, no un puerto comercial, China entera, el imperio más poblado del planeta, con 60 millones de habitantes, invadirlo con apenas miles de soldados. Y lo más increíble de todo, lo presentaron como un plan oficial ante el rey más poderoso del mundo, Felipe II, y él casi lo aprueba. Esta es la historia real de la empresa de China, el plan más ambicioso, más absurdo y más desconocido de todo el imperio español. Para entender esta locura, hay que retroceder 60 años. En 1526, Hernán Cortés, el hombre que acababa de destruir el imperio azteca con apenas 600 soldados, envió una carta al rey Carlos V. En ella, le pedía permiso para explorar el Pacífico. Su objetivo no eran islas, no eran especias, era China. Cortés había demostrado que un puñado de españoles, con audacia, armas de fuego y aliados locales, podía derribar un imperio de millones. Y ahora miraba hacia el oeste, al otro lado del océano, y veía otra civilización enorme, rica y, según sus informes, débil. Pero las primeras expediciones fueron un desastre. Las corrientes del Pacífico no permitían regresar. Los barcos se perdían en la inmensidad del océano, y el sueño de Cortés quedó olvidado durante 40 años, hasta que en 1565, un navegante vasco llamado Andrés de Urdaneta descubrió algo que cambiaría la historia para siempre: el tornaviaje, la ruta de regreso desde Asia hasta México, aprovechando las corrientes del norte del Pacífico. De repente, España tenía una autopista directa hacia Asia. Ese mismo año, Miguel López de Legazpi conquistó Filipinas con apenas 500 soldados y eligió Manila como capital. ¿Por qué Manila y no Cebú, que ya estaba bajo control español? Por una razón muy simple: Manila estaba más cerca de China. El sueño de Cortés acababa de resucitar. Los españoles que llegaron a Manila no eran diplomáticos, no eran comerciantes, eran conquistadores, hombres que habían crecido escuchando las hazañas de Cortés en México y de Pizarro en Perú, hombres que creían, sinceramente, que un puñado de europeos bien armados podía derribar cualquier imperio del mundo. Y cuando miraban hacia el norte, hacia la costa de China, a solo 2 días de navegación, veían exactamente lo mismo que sus héroes habían visto en América: un imperio gigantesco, inmensamente rico, y, según todos los informes que recibían, militarmente patético. El primero en confirmarlo fue el fraile Martín de Rada, uno de los primeros españoles en pisar suelo chino, en 1575. Su memorándum a Manila decía algo extraordinario: los chinos, según Rada, no tenían ejército real. Sus soldados eran cobardes, sus armas obsoletas. Un corsario con 200 hombres podía saquear una ciudad de 30.000 habitantes. Sin problema. Rada proponía algo radical: abandonar las miserables Filipinas, que no daban más que mosquitos y deudas, y concentrar todos los esfuerzos en la verdadera joya: China. Pero fue el gobernador de Filipinas, Francisco de Sande, quien dio el paso definitivo. En 1576 envió una carta directa al rey Felipe II, con un plan militar detallado. Según Sande, bastaban entre 4.000 y 6.000 soldados bien armados. El plan era simple: primero tomarían una provincia costera del sur. El pueblo chino, oprimido por sus gobernantes,
se levantaría a favor de los españoles. Y después, el resto del imperio caería como fichas de dominó. «Será muy fácil», escribió Sande al rey. «Son idólatras, cobardes, y están sometidos a una tiranía terrible». Felipe II leyó la carta y respondió con una sola frase, que resume perfectamente por qué la historia lo llamaba el prudente. «No es conveniente por ahora. Cultive la amistad de los chinos». El rey dijo que no, pero la semilla ya estaba plantada. La historia de la empresa de China podría haber muerto ahí. Una carta rechazada, un sueño archivado. Pero entonces apareció un hombre que casi incendia el mundo entero. Se llamaba Alonso Sánchez. Era un sacerdote jesuita, nacido en Mondejar, Guadalajara. Un hombre brillante, ambicioso y completamente convencido de que Dios le había encomendado una misión. Llegó a Manila en 1581 y en muy poco tiempo se convirtió en el hombre más influyente de todas las Filipinas. El obispo Domingo de Salazar lo nombró su consejero personal. Le encargó redactar las actas del Sínodo de Manila y lo envió 2 veces como embajador oficial a China. Sánchez visitó Macao, conoció a los misioneros jesuitas en territorio chino, estudió sus informes y volvió con una convicción absoluta. La evangelización pacífica era imposible. China solo podía ser convertida por la espada. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente épica. En 1586, Sánchez convocó una reunión extraordinaria en Manila. Asistieron los 50 hombres más poderosos de las Filipinas, gobernadores, capitanes militares, obispos y comerciantes. Todos, absolutamente todos, firmaron un documento que pasaría a la historia: el Memorial General de las Filipinas. Dentro de ese memorial, Sánchez incluyó un texto con un título que da escalofríos, de la entrada de China en particular. Era el plan de invasión más detallado, jamás escrito, contra una potencia asiática. Y los números eran estos: 10,000 a 12,000 soldados ibéricos, reclutados entre España y Portugal, porque desde 1580 Felipe II era rey de ambos países. 6,000 guerreros visayanos de Filipinas y 5,000 soldados japoneses, samuráis cristianos, reclutados en Nagasaki a través de los misioneros jesuitas, guerreros que odiaban a los chinos y que lucharían con ferocidad. En total, entre 20,000 y 25,000 hombres. El ataque sería en 2 frentes simultáneos. Los castellanos invadirían por Fujian, en el sureste de China. Los portugueses atacarían desde Macao, por Guangdong. Los misioneros jesuitas que ya vivían dentro de China, como el legendario Mateo Ricci, servirían como espías y como negociadores. Y para asegurar la rendición de los funcionarios locales, Sánchez incluyó un presupuesto de 200,000 pesos en plata, destinados exclusivamente a sobornos. 50 hombres firmaron este documento y se lo entregaron a Sánchez para que lo llevara personalmente al rey. Sánchez cruzó el Pacífico con el memorial en la mano. Un viaje brutal, semanas en el océano más grande del mundo, en un galeón de madera, a merced de las tormentas. Llegó a México y desde allí emprendió el largo camino hacia España. Pero el plan ya había despertado enemigos muy poderosos. El primero fue Alessandro Valignano, el líder de las misiones jesuitas en Japón. Valignano estaba aterrorizado. Si España invadía China usando soldados japoneses, las autoridades de Pekín tomarían represalias contra todas las misiones cristianas en Asia. Décadas de trabajo evangelizador
arruinadas por la ambición militar de un solo sacerdote. Valignano escribió al general de los jesuitas en Roma, Claudio Acquaviva, suplicándole que detuviera a Sánchez, y Acquaviva tomó una decisión extraordinaria. Envió a otro jesuita, el misionero peruano José de Acosta, con una única misión: acompañar a Sánchez desde México hasta Europa y evitar, a toda costa, que hablara con el rey sobre la invasión de China. Imagina esa escena: 2 sacerdotes jesuitas viajando juntos durante meses, uno obsesionado con conquistar China, el otro desesperado por impedirlo. Pero Sánchez era imparable. Llegó a Madrid, esquivó a sus propios superiores y consiguió una audiencia directa con Felipe II. Y el rey, para sorpresa de muchos, no rechazó el plan. De hecho, en 1588, Felipe II creó algo que nadie esperaba: la Junta Oficial de la Empresa de China, un comité real formado por los miembros del Consejo de Estado para estudiar la viabilidad de la invasión. España estaba a un solo paso de intentar conquistar China. ¿Qué lo detuvo? No fue la razón, no fue la prudencia, fue el desastre. En el verano de 1588, el mismo año en que se creó la Junta de la Empresa de China, Felipe II envió su gran armada contra Inglaterra. 130 barcos, 30.000 hombres, la flota más poderosa que jamás había navegado por los mares, y fue destruida. Las tormentas del Canal de la Mancha y los ataques de los navíos ingleses convirtieron la armada invencible en un cementerio flotante. España perdió miles de soldados, decenas de barcos y, lo más importante, perdió algo que no se recupera con dinero ni con tiempo. Perdió la ilusión de ser invencible. Después de ese desastre, la idea de enviar otro ejército al otro lado del mundo para conquistar un imperio de 60 millones de personas dejó de parecer audaz. Simplemente parecía suicida. Los dominicos y los franciscanos en España también se opusieron al plan, argumentando que una invasión destruiría las misiones cristianas en toda Asia. La Iglesia se dividió, la corona se debilitó, y sin el apoyo unánime del clero, del ejército y de la hacienda real, la empresa de China murió en silencio. Alonso Sánchez, el hombre que casi provoca una guerra entre España y China, nunca vio su sueño cumplido. Murió en 1593, 5 años después del desastre de la Armada, y su plan fue archivado y olvidado. Lo fascinante de esta historia no es solo la audacia del plan, es lo que revela sobre la mentalidad del Imperio español. En su momento de máximo poder, España acababa de conquistar América con puñados de hombres, controlaba Filipinas, era dueña de Portugal y de todas sus colonias. Felipe II gobernaba un imperio donde literalmente nunca se ponía el sol. Y en ese momento de delirio imperial, un grupo de hombres en Manila miró hacia China y dijo: ¿por qué no? Pero hay un dato que pone todo en perspectiva. Solo 4 años después, en 1592, el dictador japonés Toyotomi Hideyoshi hizo algo parecido. Envió 160.000 soldados a invadir Corea, como primer paso para conquistar China. 160.000, y fracasó miserablemente. Si Hideyoshi no pudo con 160.000, ¿qué habría pasado con los 25.000 del plan español? La empresa de China es una de las grandes historias olvidadas del Imperio español, un recordatorio de que la línea entre la ambición y la locura es increíblemente delgada, y de que a veces lo que salva a un imperio
no es la valentía de sus soldados, sino la prudencia de su rey. Si esta historia te ha sorprendido, suscríbete a Soy España, porque lo que no te contaron en el colegio, lo contamos aquí. Y déjame un comentario. ¿Crees que España habría tenido alguna posibilidad contra la China Ming? La respuesta te puede sorprender.